Como en un juego de espejos, el cine siempre ha hablado sobre sí mismo, así como sobre el quehacer teatral y también, recientemente, sobre el quehacer televisivo. Procesos de filmaciones, de preparación de películas y de guiones, así como de vidas de directores y actores, principalmente. El cine dentro del cine, la ficción que habla de la ficción, no ha estado exenta de ser retratada en el cine iberoamericano. En esta emisión, Leonardo García Tsao y yo revisaremos cómo ha sido visto el quehacer audiovisual y teatral en nuestras cinematografías. Repasaremos la trayectoria del actor mexicano Daniel Jiménez Cacho, haremos un in memoriam de los creadores cinematográficos recientemente fallecidos y, como siempre, les daremos nuestras recomendaciones de estrenos en salas y en línea. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos a este ya segundo programa de 2024, la segunda emisión de Encuadre Iberoamericano. ¿Cómo estás, Leonardo? Bien, tú, Fernando. Bien, también, gracias. Pues ahora quisimos darle el foco, el espacio al cine dentro del cine, no solo el cine, sino el teatro, la televisión, formas de representación como tema de las películas o bien vidas de algunos actores, directores, los efectos que pueda tener la ficción en la gente en general, en estos personajes. Y debemos de confesar que no encontramos muy buenas películas. No, creo que es un tema que no se ha tratado con profundidad. Digo, hay obras maestras en otras cinematografías, como 8 y medio, Cantando bajo la lluvia. Es decir, hay películas realmente muy complicadas, complejas, sí, sobre el fenómeno de hacer cine o hacer teatro. Y ese grado de complejidad no lo encontramos. En donde hay más reflexión, ¿no? Donde hay más mirada sobre qué pasa dentro de las personas que entran en estos procesos. Y no sé si te dio la misma impresión que a mí la revisión de las películas iberoamericanas que tratan el tema, que se concentran sobre todo en parodiar aspectos sí, como, no sé, en el caso de la televisión, lo artificioso de la televisión, sí, o lo efímero de la fama, o la aspiración de fama, pero como que no tanto... No va más allá de ese elemento medio satírico. Y Sí. que vamos, tendríamos mucho vamos, medio siglo XX mexicano, tuvimos una industria de cine Sí. muy robusta que definitivamente influyó en lo sí, económico, en lo claro. cultural y demás. Habría muchísimo que decir al respecto y no. Y no, Y no, hasta- hay muy pocos ejemplos afortunados que Sí, tú dijeras, hijo, esa película sí captó, ¿no? El quehacer cinematográfico, y no. pero también encontramos algunas que nos gustaron. Sí, ¿No? sí. Sí, yo creo que, por ejemplo, el que sí supo cómo manejarlo en términos de comedia fue Jaime Alberto Hermosillo en La Tarea, ¿no? En La Tarea sí, que primero fue un ejercicio que hizo en video, la hizo en Guadalajara con actores no profesionales y tal, y cuando el resultado fue muy elogiado entre quienes la vimos en proyecciones privadas, dijo, la voy a hacer película. Entonces fue cuando hizo con María Rojo, José Alonso, y quedó muy bien. Creo que es una película que sí habla de esa nueva posibilidad técnica que era el video y cómo permite hacer un cine que es casero, pero es profesional. En este caso era una película perfectamente profesional, con buenos detalles cómicos, ¿no? Porque era una pareja común y corriente que deciden hacer un negocio haciendo una película porno, ¿no? Entonces eso creo que fue un gran hallazgo de Hermosillo. Sí, porque además también explora esta línea muy delgada que se cruza cuando los espacios ya son tan pequeños y tan privados, cuando hay una cámara portátil, pues hay muchas formas de comportarse, ¿no? Yo supongo que en las filmaciones más aparatosas, pues hay mucha más conciencia de que se está interpretando un personaje, no del todo en estos videos caseros, que aunque se está... Sí, a mí me parece también de las mejores películas. Sí. Sí. Sí, y bueno, está el caso ya extremo de buena reflexión, que es Cerrar los ojos, que le hemos elogiado mucho en el programa. Está en todas nuestras listas. Está en nuestras listas, y que es todo un trabajo muy profundo sobre
Sí. El cine, la memoria, cómo marca una vida completa, cómo un personaje puede llegar a habitar tu propia realidad. Y yo incluiría incluso también el espíritu de La colmena y el sur de cómo el Víctor cine Erickson. influye en ciertos personajes, ¿no? Sí. Sí, cómo algo imaginario puede convertirse en algo más real que lo real. Sí. En el caso de la televisión, pues yo estuve revisando algunas películas un poquito más de mediados de siglo, como Te vi en televisión, en TV, con Resortes y Evangelina Elizondo, y tiene buenos detalles, creo que digo, dentro Sí, del... Galindo era buen director. Exacto, de Alejandro Galindo, era buen director. Pero siempre se suele recurrir al cliché del hombre sencillo, enamorado de la actriz, que al final decide que todo lo demás es falso y ahí es mejor relacionarse con la chica del barrio. Así es, pero bueno, cumple su función. Sí, debo decir que me entretuvo. Te entretuvo. Y bueno, y sobre todo, pues es Resortes, es el personaje principal como Resortes, el hombre que se hace famoso por... En el momento en el que no se da cuenta de que lo están filmando, pues tiene estos movimientos. Movimientos de baile. Sí. La televisión ha cambiado y por lo tanto las miradas hacia la televisión en películas más contemporáneas como Un mundo raro de Armando Casas, que fue su ópera prima, ¿verdad? Sí, ópera prima. También ahí tiene también buenos apuntes. Está derivado un poco de El Rey de la Comedia, de Scorsese. Pero ves, ya te fuiste a una que es muy buena. Exacto. Pero bueno, por ejemplo, yo no la había visto desde que la vi por primera vez, la volví a ver, está esta entrevista con Carlos Monsiváis, ¿no? Interpretándose a sí mismo. A sí mismo, sí. Y pues chistes un poco tal vez internos, como la actriz que se cree mucho por haber tomado un curso con Margules y le dice a la otra, mira, todo el mundo ha tomado un curso con Margules. Ludwig Margules fue un director de teatro mexicano muy célebre, y entonces era como una medalla haber tomado. Y bueno, creo que funcionaba también. Sí, sí, tiene sus buenos apuntes sobre la televisión mexicana en particular. Fíjate que viendo esa película, habla de un hombre, un conductor de televisión que es secuestrado y, en fin, ¿no? Para poder librarse del delincuente tiene que meterlo a la televisión y de pronto, no sé si esto es muy aventurado decirlo, de pronto me recordó mucho el caso de Paco Stanley, que también la serie sobre Paco Stanley que se puede ver, sobre un conductor de televisión que maltrataba a su audiencia y a su patiño, y el patiño pues... Sí, está muy inspirado el personaje en Paco Stanley, y en lo que, es evidente. Sí, pero pues no en lo que pasaría todo después, ¿no? Sí, sí, en donde el patiño... Es acusado de haber fraguado el asesinato. Exactamente. Sí. ¿A ti alguna otra película de estos últimos años que te guste? Bueno, es interesante el caso de La dictadura perfecta, porque se refiere al poder que puede tener una televisora como es Televisa. Sí. ¿No? Entonces, ese rasgo de la película estaba bien. De poner un presidente, a eso te refieres, ¿no? Sí, de cómo la televisión puede puede fabricar un presidente y ponerlo en el poder. Sí. Sí, Luis Estrada también en otros momentos también hace alusión a la televisión como determinante de... Pero bueno, sí, esa es la película de conductas. Sí. Y bueno, en teatro yo recuerdo la de Francisco Franco, Tercera Llamada, que era graciosa. Era todas las complicaciones que puede tener una puesta en escena. Y creo que es el único trabajo así en el cine mexicano, ¿no? No creo que haya habido otra que tenga esa reflexión sobre lo complicado que es y los egos de los actores. Sobre todo lo que puede salir mal. Exacto. Sí, bueno, Bardo, que es que no sé si considera la película mexicana. Pues sí, sí lo es. Pero, no, perdón, quise decir... Birdman, sí, Birdman es así, que no sé si puede considerarse. Ese es hollywoodense. Sí, pero bueno, déjame meterla nomás para salvar algo sobre el teatro, que es una muy buena reflexión, el protagonista que interpreta a Michael Keaton es un ex estrella o una otrora estrella famosa del cine por haber interpretado a Birdman. Pero además del cine de superhéroes. Y entonces hay una lucha con una crítica de teatro que dice, tú no te vas a meter a nuestro medio, que sí es un medio serio, no como el de ustedes. Sí, y hay una diatriba contra la crítica
muy, muy aguda. Que dicen que está inspirada en el resentimiento que le tiene González Iñárritu a Manohla Dargis, a la crítica ¿Ah, sí? del New York Times. Ah, Sí. por eso era mujer. Dicen. Dice, es el rumor. Ajá. Ajá. Y bueno, tenemos películas sobre figuras, que ahí sí es un terreno más pantanoso, figuras míticas del cine mexicano, como es Cantinflas, que ahí se salva por la actuación de Oscar Jaenada, ¿no? Realmente hace un trabajo de apropiación del personaje, no de mímica, porque no es un mimo que haya imitado a Cantinflas, pero sí lo encarna muy bien. Es impresionante. Es impresionante, Me acuerdo que en sí. ese momento hubo gente molesta porque ¿por qué un español iba a interpretar esas cosas absurdas? Pero si lo hace bien, lo hace muy bien. Lo hizo fantástico. Sí. Sí, no fue el caso de tan buena película que se salvara por la misma razón la película sobre Juan Orol, también Orol, de Sebastián de del Amo. Sebastián del Amo, sí. Ajá. Esa película cuando yo la vi en Guadalajara, yo salí y dije, es un tráiler. Pues sí. Es un tráiler de largometraje. Con las rumberas bailando. Sí, eso a su vez es una serie de interpretando. escenas como sueltas que no te dan una idea del personaje. Además, Roberto Sosa, que es muy buen actor, está horriblemente miscast. O sea, Juan Orol era un español alto. A diferencia de Jaenada con Cantinflas. Exacto, aquí sí estaba muy miscast, no tiene nada que ver físicamente Roberto Sosa con Juan Orol, ¿no? Pero para regresar a los que sí estuvieron muy bien casteados, vamos a hablar de Gloria. Gloria, claro. De Christian Keller, que hablaba sobre Gloria Trevi, su Trevi. relación con Sergio Andrade y todo la lo que... televisión, lo que influyó la televisión en su popularidad. Y Sofía Espinosa, la protagonista. Estaba fantástica. Fue su primer papel, ¿no? ¿Verdad? No, ya había hecho ya antes, había pero hecho bueno, cosas yo creo así, que es ¿no? lo decíamos antes de empezar el programa, es fácil su mejor papel. Hasta la fecha, sí. Y es una muy buena película porque habla de todos los claroscuros de la vida de Gloria de Gloria Trevi, que siguen. Sigue el escándalo, sí. Con guión de Sabina Berman. Sí. Y que tiene un libro, en el que se basa la película, que también es bueno, pero llevarlo a la pantalla, porque además era arriesgado el formato. ¿Te acuerdas que tenía secuencias un poco oníricas? Todo lo que puede salir mal salía muy bien. Sí. Se puede ver, creo, todavía en alguna plataforma. Sí, y bueno, ha habido otras que han jugado con la creación cinematográfica como Redondo, que tú no la conoces, pero fue una película de culto en su momento. Estoy hablando del 86. Y ahora yo creo que la película envejeció no muy bien. Y es de Raúl Bustero, una de sus dos películas que ha hecho. La otra es Otaola. Y hay demasiada autocomplacencia. O sea, el personaje es muy autocomplaciente, el protagonista, y la película es tan autocomplaciente como el personaje. Entonces sí hay una cantidad de gags privados y de escatología, blasfemia. Es decir, una película que quiere ser provocadora. Pero que no se entiende porque va dirigida a un nicho muy particular. Muy particular, okay. Sí. Pero además es muy representativa del cine independiente de los 80s, que se hacía todo se produjo con el resultado de una rifa de cuadros. O sea, ese tipo ya que no había cine estatal para nada, era la administración de Miguel de la Madrid, que el cine estaba muy maltratado también, al igual que la de López Portillo, y entonces era el desierto, entonces había que financiar con esos medios, ¿no? Hacerla en 16 milímetros, hacerla con los cuates, porque la mayoría de los que figuran en la película y sus familiares. Son amigos y familiares, sí. Entonces es muy representativa de ese periodo muy triste del cine mexicano, ¿no? No sé, es difícil de ver, supongo, ¿no? No, sacó la Filmoteca de la UNAM, sacó un DVD, se puede ver. Bueno, creo que hablar de Pedro Almodóvar, él sí es casi, tiene una sección tiene un nicho. Y es justo el tipo de cine sobre el cine que funciona muy bien, ¿no? Porque se confunden las realidades, los planos, los personajes. Nunca te da la sensación de que es un gimmick para nada. No, sí es alguien que se nota que tiene muy bien razonado lo que es ser un director teatral, lo que es ser un director de cine, ¿no? Y cómo reconstruir su pasado, ¿no? En La Mala Educación. Bueno, no en La Mala Educación, en otras películas, de cómo reconstruir su pasado y a la vez exorcizarlo a través de una película. Dolor y Gloria es la que más me parece que
que junta lo que dices, ¿no? Que reúne esas características de un personaje que ya tiene una carrera detrás de sí y que está reflexionando sobre qué ha sido esa carrera y qué le ha dado y qué le ha quitado, ¿no? Así es. Hay una parodia que a mí me gusta, a ti no creo que no mucho, ¿Cuál? de Alex de la Iglesia. Ah, sí. A ti te gusta y a mí no. De Rafael, es una película que habla de una filmación de Año Mi Gran Nuevo. Noche. Mi Gran Noche. En donde también se habla de lo falso que puede ser la alegría que se ve en estos programas de televisión, en donde todos bailan y cenan, pero la comida es de plástico y todo sale mal y demás. Pero bueno, Rafael se presta para una parodia de sí mismo. Es cosa que habla bien. Sí, habla bien de yo creo Rafael. que eso siempre funciona. Sí. Ujú. Bueno, vamos a hacer una pausa. Esta vez no vamos a tener las 5 favoritas, sino esas van a ser dedicadas a la figura, a la personalidad de Daniel Jiménez Cacho, pero vamos a hacer una pausa y regresando hablaremos de el actor Daniel Jiménez Cacho. No se vayan. Ya estamos de regreso y bueno, vamos a revisar la filmografía de Daniel Jiménez Cacho, que es un actor, yo creo uno de los mejores actores que tiene no solo el cine mexicano, sino el cine internacional, ¿no? Ha hecho películas en varios países, no solo en México, y en cada una de esas películas ha refrendado su capacidad, su versatilidad, su convicción. Es un actor fuera de serie. Totalmente, y revisa, le das una ojeada a su filmografía y te das cuenta de que son películas muy distintas entre sí y que en ninguna te parece que él está mal casteado y entras en cuenta de que no, que eso en parte eso es mérito suyo. Es decir, es voluntario. Exacto, sí. puede personificar valga la redundancia, personajes totalmente psicóticos y demás, pero también personajes racionales. Sí. En cuenta, tiene un rango impresionante como actor. Muy buen rango. Y además, no siempre es protagónico. Él acepta papeles secundarios siempre y cuando la película sea interesante, ¿no? Entonces hace papeles menores, como en Chicuarotes o en Jeremías, que ese es un papel secundario, pero lo desempeña muy bien. Sí. Y generalmente se nota una especie de voluntad de hacer bien las cosas y haciendo películas que valgan la pena. No hace chambas. No hace chambitas para... Ajá, a lo mejor sí, pero no son las que... Las que luego lo queman. Además, no sé, tú has hablado con él... Yo algunas veces en entrevistas es un hombre muy inteligente, parecería que uno está diciendo que los actores no lo son, no es el caso. Pero es muy racional, por un lado, pero esto no es algo que eso le estorbe para actuar. No. Te das cuenta de que prepara sus personajes muchísimo, pero que a la hora es un actor muy visceral, siempre te conmueve si es el caso. O te da miedo te atemorizas. con el villano. Exactamente, Sí. ¿no? Yo me recuerdo la primera vez que lo vi fue en Camino Largo a Tijuana, que es de hecho su primera película de Luis Estrada. Y yo me acuerdo que hacía de uno de los secuestradores y era un villano tan malo que cuando acabó lo que le pregunté a Luis Estrada, ¿quién es este? ¿Quién es este actor? Es buenísimo. Entonces me dijeron, Daniel Jiménez Cacho. Entonces me acordé que yo lo conocía porque era pareja de una amiga mía antes de que fuera actor. Y lo conocí personalmente antes de que lo viera en pantalla. Pero ahí sí lo recuerdo, dije, sí. Y ha hecho muchísimo teatro, ¿no? Yo creo. Mucho teatro y comenzó televisión. en teatro. Sí, y ha hecho muy buen teatro también. Ha sido de los que han sabido dar el brinco del teatro a la televisión. A la televisión y al cine, quise decir. Sí. Porque no siempre sucede, ¿no? Luego hay una sobreactuación y demás. Sí, o se agarran atajos, ¿no? El actor empieza a usar muletillas, y eso no sucede con Jiménez Cacho, ¿no? Sí, él habla de cómo empezó a aprender, pues no los trucos, pero sí las grandes cosas que te salvan haciendo una película con Cabeza de Vaca, que hablaremos de ella, porque él no era el protagonista, justamente. Y era de los soldados que acompañaban a Cabeza de Vaca. Y se dio cuenta en la edición de cuándo quedaba fuera, y entonces qué había que hacer para no quedar fuera, pero ya lo platicaremos. Ajá.
Sí, no, es un actor que te digo, puede incluso salvar una película, ¿no? Son esos actores que le dan interés a algo que posiblemente no te interese tanto, pero él en sí, con su capacidad, con su magnetismo, consigue salvar el asunto. Sí, apareció, además ha trabajado con los tres amigos, con los que se conocen como los tres amigos, los tres directores más reconocidos, mexicanos reconocidos fuera de México. El primero de ellos, el primero con el que trabajó fue con Alfonso Cuarón. Con Cuarón, Solo con tu pareja. Que fue una película que fue como un experimento de un tipo de cine distinto al que se había hecho hasta ese momento. Por lo pronto, ¿no? Una comedia, cosa que no se emparentaba en la comedia con el cine de calidad, ¿no? Entonces, este es uno de los primeros ejemplos en que se intentó una comedia irreverente y que además encontró en Jiménez Cacho a su actor perfecto, ¿no? Y que se hablaba además del SIDA dentro de una comedia, lo cual ya también era transgresor, pero no el SIDA como no lo trivializaba. No, ni como algo que se asociaba exclusivamente con la comunidad LGBT, sino como algo que estaba pegando en general. Exactamente, que también, sí, bueno, y era como la primera película, era un Lubezki cuando Lubezki no era tan Lubezki. Sí, no. Cuarón, pues no era el estilo necesariamente Cuarón, ahí se empezaron a probar. Pues era su primera película. Sí. Sí, no. Le hablaba a un público que normalmente no veía cine mexicano. Claro, y sí fue un éxito. Sí, fue un éxito total. Sí. Tomás se llamaba el personaje. Tomás. Sí. Y creo que en general, bueno, ha hecho películas en España. Él nació en Madrid, no es español, pero nació en Madrid. Y sí le sale el acento. Yo me acuerdo que hizo una película con Vicente Aranda, que se llamaba Celos, donde era un marido celoso, y la hizo de español. Y le salió perfectamente bien, ¿no? O sea, no flaqueaba el acento, ¿no? Ha hecho muchas películas en España, ¿no? Sí. Ahorita vamos a hablar de ellas. Sí. Bueno, Cronos con Guillermo del Toro, que no era el protagonista, pero una vez más. Pero tiene un papel muy notorio. Sí, es un actor que te digo, se le cree siempre. Hablando de lo que tú estabas diciendo ahorita, de cómo te puede sostener la película, incluso si no aparece. Yo pienso en Y tu mamá también, que yo sé que a ti no te gusta mucho, a mí sí me gusta, pero de todas maneras la narración de Daniel Jiménez Cacho, normalmente uno no necesariamente se acuerda de quién narró. De quién narra. En una voz en off, ¿no? Y aquí es un personaje más, la pura voz de Daniel. Sí, y también ha narrado documentales, precisamente porque tiene esa voz muy convincente. Yo recuerdo de principios de los 2000 Aro Tolbukin, que no me gustó tanto, pero quizá necesito ver a verla, me pareció muy abigarrada. ¿No? A mí me gustó, es de Agustín Vieronga, que es un director interesante, y él interpretaba un cura en la película, si mal no recuerdo. Sí, era una especie de documental, un falso documental. Un falso documental. Sí, creo y había que tomas subjetivas en donde sí, yo creo que habría que, yo digo que para mí habría que revisarlo. Sí. Un director con el que he trabajado muy seguido es Arturo Ripstein. Sí, y además él se refiere a su trabajo con Ripstein como un poco tortuoso por lo obsesivo que es Ripstein, ¿no? Sí, es un director muy demandante. Ajá, tal vez trabajar con directores que le permitían un poco más de libertad en los movimientos, y pues Ripstein con estos planos, secuencia y demás, pero que a la vez agradece, y él ahora pide que en sus trabajos haya el silencio y el respeto y la filmación y la concentración que existía en los foros cuando trabajaba con Ripstein, ¿no? Sí. Que Ripstein no le permitía a nadie hablar con los actores, y él antes decía, ¿por qué no? Es normal. Y entonces él habla con mucho respeto de su trabajo, de Arturo, sí. Sí. Y bueno, vamos a proceder a dar nuestras favoritas, que ahora lo hacemos en el mismo bloque. Entonces voy primero, como es costumbre, nuestras favoritas de películas protagonizadas por Daniel Jiménez Cacho. Entonces, mi primera es Sama, de Lucrecia Martel, la número 5, que es una película que a mí no la volvería a ver, me parece, pero me dejó muy tocado. Es una película de una densidad, es densa como ella sola, parece a ratos un sueño febril, y creo que el que la
le hace tierra con ella, ancla la película, es Jiménez Cacho, precisamente, que es el protagónico. Sí, es que tiene unas líneas temporales imposibles de trazar. Sí, es circular exacto. y Sí, tiene él, su propia línea narrativa muy, muy abigarrada, pero él te digo, es el núcleo de la película. y aún así, él cuenta que le dijo a Lucrecia Martel, no entiendo nada, cuando leyó el guión, y que Lucrecia le dijo, no importa, no tienes que entenderlo. Así va. Pero aún así sientes sí, que hay un eje y que es él, ¿no? Y bueno, tu número 5. Yo tengo que decir algo, que es que elegí las películas no porque me parezcan mejores como películas, sino en donde más disfruté a Daniel en ellas. Si tú lo hiciste en virtud del Sí, porque si no, pues habría muchos sinsentidos aquí, ¿no? Claro. Sí te entendí cuando vi la lista y dije, no puede ser que crea que... Yo también, yo traté de conciliar las dos cosas, Okay. que la película era buena y que el papel de Jiménez Cacho era muy lucidor. Ok, sí, no vayan a creer que creo que Bardo es mejor que Cabeza de Vaca. Exacto. Bueno, mi número 5 es Cabeza de Vaca, de Nicolás Echeverría. Que yo la puse en mi lugar segundo. Exacto, pues sí, en donde... vamos a hablar de ella. Pues en donde le roba el protagónico a Juan Diego, ¿no? Sí. Y que además habla de que había una enemistad no una enemistad, una rivalidad, sobre todo porque Juan Diego no era una presencia fácil. No, y pues dice Daniel que ahí aprendió a relacionarse con los actores protagónicos, que siempre es muy difícil, ¿no? Y pues sí, acaba él robando, bueno, no se roba la película porque es una película lograda en muchos sentidos, pero destaca teniendo un papel que pues era para una persona que todavía no tenía una carrera, ¿no? No era que dijeras, allí está Jiménez Cacho. ¿no? Y además es el soldado, digamos, escéptico del protagónico. Entonces, es el que dice, no, no estás haciéndolo bien. Y el mitómano es el soldado que empieza a contar de los tesoros que vieron y de las maravillas naturales. Y no es cierto, ¿no? Que ya empieza esta beta así de los personajes un poco loquillos de Daniel, ¿no? Que le salen muy bien. Sí, bueno, mi cuarta es Blancanieves, que es tu tercera, de Pablo Berger, película española, que es maravillosa. A mí me gusta mucho, es mucho mejor que El Artista. En la francesa, El Artista, en eso de recrear el lenguaje del cine mudo. Esta sí lo consigue, es una película que te pueden decir es de 1925 y tú dices, sí, es cierto, ¿no? Y es una película muy ingeniosa, donde Daniel Jiménez Cacho hace de torero. Es el ¿cómo se llama? El galán de la película. Es el galán de la película, sí, haciendo la comparación con el cuento, es el padre que al final de cuentas queda inválido e invalidado, y que eso da pie a que a una madrastra terrible le haga la vida imposible a Blancanieves, pero además es un papel o atípico en la filmografía de Daniel, porque es muy tierno. Vamos, lo vemos en las primeras secuencias lidiando con el toro y demás, pero después tiene una relación con su hija, con la niña que poco a poco descubre que es su padre, en donde es muy emotivo. Es un Daniel Jiménez Cacho muy tierno y muy expresivo, sin tener diálogos. Sí, qué disfrutable película, ¿verdad? Sí. Pero además creo que fue en el mismo año del Artista, entonces... un año posterior. Sí, fue muy injusto que la otra se llevó toda la atención. Toda la atención, y esta fue un poco obviada un poco. Sí, pues no tuvo tanto aparato como... Sí. Tu cuarta. Mi cuarta película es tu tercera película. Exacto. Que es Profundo Carmesí, de Arturo Ripstein. Sí. En donde es un personaje muy entrañable, ya hemos comentado esta película porque... Sí, es común en nuestras listas. Sí, Profundo Carmesí, sí. Porque a pesar de que interpreta a un estafador de viudas, un gigoló de poca monta, que las enamora y las seduce para después explotarlas y robarlas, tiene una parte de inseguridad, le da mucha inseguridad ser calvo, ¿no? Y entonces logra este personaje dividido de una forma muy conmovedora, a pesar de que no es una película que pretenda conmover, ¿no? Es una historia de amor muy tierna, a pesar de que hacen cosas terribles como asesinar a las viudas que engañan. Y
y es, como tú dices, muy conmovedora. Finalmente esa relación entre esta pareja además muy conflictiva, se hacen celos mutuamente. Tóxica, se diría ahora. Sí, la palabra de moda sería tóxica, una relación tóxica. Y a pesar de eso, es una película conmovedora. Así es. ¿Tu segunda película? Mi tercera, Profundo Carmesí. Mi segunda, sí, porque tu tercera es Blancanieves. Mi segunda es Cabeza de Vaca, que ya comentamos. Y tu segunda es Bardo. Es que pasa una cosa con Bardo, creo que a mí me gusta más que a ti, creo. Sí. Pero una de las cosas que me gustan es justamente como la persona que menos te hubieras imaginado apropiada para interpretar al alter ego de Alejandro González Iñárritu, aunque los dos digan que no es, o sea, Alejandro dice no soy yo, y Daniel no es él, pero pues, sí es, ¿no? O sea, lo sabemos porque hay muchas anécdotas que se corresponden, pero además para mí hay momentos en la película en que se te olvida que está interpretándole, ¿por qué se parecen? O sea, que tiene que ver con esta cosa de la que hablabas, que no tiene que parecerse un actor físicamente a otro para entender cosas que solo los buenos actores pueden percibir, formas de moverse, formas de hablar sin necesariamente imitar la voz. Eso me gustó muchísimo del trabajo de Daniel Jiménez Cacho en Bardo. Yo creo que sin Daniel Jiménez Cacho posiblemente no lo hubiera visto no lo hubiese completa. Aguantado. Exacto. No lo hubiera visto completa. Es otro caso donde él realmente le da el eje a la película, le da su núcleo. Además, no sé si lo has oído hablar de Bardo, de su participación en Bardo. No lo he oído Dice hablar. que es la película que le cambió la carrera como actor. ¿Ah, sí? No tienes idea de cómo... pero también por algo paradójico, porque dice que Alejandro no le dijo nunca qué hacer, ni cómo moverse, ni qué cosa que también se contrasta con un González Iñárritu que a veces es muy controlador. Sí. Y que le dio totalmente el espacio casi, pues no para improvisar, pero casi. Entonces, bueno, vive diciendo que a partir de ahora ya solo quiere actuar como actúa en Bardo. Bueno. Que es muy sorprendente, sí. Considerando que también es un actor muy calculador, ¿no? Exacto. Bueno, mi primera es Cronos, de Guillermo del Toro. Ya habíamos mencionado que él interpreta a Tito, el forense que examina el cadáver del personaje de Federico Lupi, y que es un personaje tan memorable que todo el mundo, recuerdo que después decían, cuando Cronos se exhibía en el extranjero, todos decían, ¿y quién es el que hace a Tito? Porque era tan buena su beat, ¿no? Es un papel muy incidental, pero francamente en ese instante se roba esa secuencia, ¿no? Sí. Yo también recuerdo ese beat y decir, qué buen actor es el que hace Tito, ¿no? Qué buena película es. Cronos es muy buena película. Y mi número 1 es El Callejón de los Milagros, un poco la lógica que te decía, no necesariamente que no se lo hubiera puesto en algún otro lugar, pero creo que el papel que interpreta ahí Daniel es un malo. Y también es como algo que es como el tipo de papeles que mejor hace. Primero un seductor con Salma Hayek, ¿no? Sí. Con una muchacha de pueblo que se enamora de barrio, claro, sí. Porque es esta historia de varios personajes. Y después la obliga a prostituirse. Y entonces ese cambio que da de este personaje seductor, un poco como en Profundo Carmesí, a un, se pueden decir groserías, bueno, a un desalmado, sí. Es muy impresionante, te da miedo ver ese Daniel Jiménez Cacho. Y acaba matando al personaje de Bruno Bichir y lo hace además sin ningún remordimiento. Y jala de los pelos a Salma Hayek, la arrastra por la calle. No, es un villano consumado el del Callejón de los Milagros, ¿no? Sí. Pues bueno, estas son nuestras favoritas de la filmografía de Jiménez Cacho, pero no se vayan porque cuando volvamos vamos a presentarles el In Memoriam que solemos hacer alrededor de las personas que fallecieron en este último mes y les vamos a presentar una cápsula que realizó el Canal 22, una entrevista con el director Víctor Checa, director peruano de la película Tiempos Futuros. No se vayan. Y bueno, estamos de vuelta en la sección In Memoriam, en la que hacemos una mención breve, pero que no queremos dejar de hacer a las personas que fallecieron en estas últimas semanas. Que
por desgracia son muchos en esta ocasión, son varios. Empezamos con el actor argentino Héctor Cacho Bidonde, que es actor secundario, muy estimado en Argentina. De España está José Lifante, que tiene un actor de carácter también, pero con rasgos muy pronunciados, que le servían para hacer muchas películas de horror. Trabajó mucho con Paul Naschy. También está Ventura Pons, que es un referente del cine LGBTQ+, y un director importante en su línea, un frecuente invitado a festivales internacionales y productor además de sus propias películas. Luego sí, Julimira, otro actor de carácter, también muy reconocible, hizo El Patrimonio Nacional con Luis Berlanga. Concha Velasco, que era conocida como la chica Yeye, sí. Porque era de esa época, o sea, en los 60 fue su periodo más fértil de trabajo. Presentadora de televisión también, y sí, tuvo muchas facetas. Muchas facetas, y te digo, la canción Mi chica Yeye está identificada con ella en España. También está Isiar Castro, actriz secundaria, que estuvo en Blancanieves, que acabamos de mencionar. Una directora que no es muy mayor, pero falleció, Patricia Ferreira, que hizo El alquimista impaciente, entre otras. Películas bien intencionadas, no muy apasionantes, pero bien, y además era la esposa de un crítico, Fernando Lara. Yo la conocí por eso. Por eso. Por eso. En México también fallecieron muchas personas. Muchas personas, Una sí. actriz importantísima es Ana Ofelia Murguía. Una de las mejores actrices que hemos tenido en cine, teatro, televisión, era impecable. Una presencia fuertísima, ¿no? Fuertísima. Además solía hacer papeles de mujer fuerte, incluso tirando a mala, ¿no? A mala, sí, podía ser villanas también. La casteaba seguido como villana. Villana. Trabajó con los mejores directores, con Ripstein, con Casals, con Hermosillo, su filmografía es muy, muy pues apareció en Mi querido Tom Mix, que no mencionamos en la primera parte del programa, sí, pero que también es una película que habla de una mujer que se pierde en unas fantasías con el personaje de Tom Mix, con los westerns, de Carlos García Gras. Carlos García Gras, sí. Rosy Mendoza, que está en el documental, una vedette que está en el documental de Bellas de Noche. Sí, que recuerdo que se le conocía como la cintura más breve en el ámbito de las vedettes. De las vedettes, sí. Bueno, pero es que hubo una época en donde las vedettes eran reinas de la noche, un poco juega con eso el título del documental, ¿no? Exacto. También murió Queta Labat, actriz de la época de oro del cine mexicano. Está Miguel Ángel Fuentes, cuyo papel más relevante fue el que desempeñó en Fitzcarraldo, acompañando a Klaus Kinski. Era un tipo muy alto, es otro de los actores que su apodo no oficial era Chiquilín. Fitzcarraldo, una buena película sobre la representación, Exacto. sobre la necesidad de un hombre que quiere poner una casa de ópera en medio de la selva, ¿no? Amazónica. Acá, así es. Adán Canto, actor mexicano, pero que hizo su carrera en Estados Unidos. Muy joven. Muy joven. Murió a los 42 años. Sí. Y hizo Narcos, apareció en The Cleaning Lady, o sea, la limpiadora. Y sí, Amparo Rubín, que fue compositora sobre de todo. Música pop, componía canciones, pero también hizo partituras para cine y ganó 3 Arieles por eso, ¿no? También colaboró de Felipe Casals. El fotógrafo Miguel Garzón, que fotografió El lugar sin límites y Llámeme Mike, que las hemos mencionado mucho en este programa. Y finalmente, Gastón Santos, que era un rejoneador, era un jinete, y por eso protagonizó varios westerns producidos por Alfredo Ripstein. Y era extraordinariamente inexpresivo. Esa era su cualidad principal. Bueno, hay películas y papeles que lo requieren, ¿no? Que lo requieren, sí, hombre duro. Exacto, hombre duro. Y finalmente José Agustín, que es desde luego... Es una institución. Una institución de la escritura en México. Sí, es casi paradójico decir una institución porque su literatura y demás quiso romper con las reglas de lo establecido en la... De lo establecido y fue de una influencia incalculable, ¿no? Bueno, él también quiso hacer cine
hizo guiones como 5 de chocolate y 1 de fresa, Alguien nos quiere matar para Carlos Velo. Después colaboró con Casals y con Pepe Revueltas, con José Revueltas para El Apando. Y también... En la película Me estás matando, Susana. Bueno, sus novelas adaptadas o obras de teatro, Abolición de la propiedad de Jesús Magaña y Me estás matando, Susana, está adaptada de Ciudades desiertas, otra novela de José Agustín. La dirigió Roberto Schneider. Roberto Schneider, sí. Bueno, pues descansen en paz todos ellos. Y bueno, a continuación vamos a ver la entrevista que hizo Canal 22 al director peruano Víctor Checa por su película Tiempos Futuros. Tiempos Futuros es un filme que se desarrolla en un mundo distópico en el que la falta de agua se ha convertido en un grave problema. Te estaba esperando. Las condiciones son buenas. Tiempos Futuros es la historia de un padre y un hijo en una ciudad que aparentemente es Lima, en algún futuro incierto, y tienen el objetivo de construir esta máquina un poco enigmática y misteriosa que busca pues transformar la atmósfera de Lima generando lluvia, ¿no? En una ciudad donde nunca suele llover. Me veo bien, papá. Se están formando. Nosotros, cuando grabamos la película, pensamos pues en una ciudad vacía y una figura de autoridad que no la ves, y grabamos en el 2019 casi fines, y en el 2020 vino la pandemia y por lo menos en Lima un poco que pasó eso, ¿no? La gente tenía que estar encerrada, los militares estaban en la calle, no podía salir, las calles estaban vacías, el centro de la ciudad estaba vacío, y lo mismo con la lluvia, ¿no? O sea, pensamos en algo muy particular de Lima, pero siento que ahora, por ejemplo, aquí en México, digamos, la sequía o la falta de lluvia se ha vuelto un tema relevante y presente. Digamos que es un mundo un poco posapocalíptico el que nos presentas también en esta historia. ¿Cómo fue de pronto construirlo para que con los recursos que tenías a mano también fuera verosímil y real para la gente que viera la película? En un inicio pensamos con Víctor, el co-guionista, que es mexicano también, en este universo, pero mucho de esta idea como de distopias fue tomando forma mientras encontramos los espacios y sobre todo en el proceso de diseñar el sonido, ¿no? Y de entender cómo con lo que estaba fuera de campo podíamos construir y generar una atmósfera más particular, más siniestra y mucho más cercana a esta sensación distópica. Fernando, que es el actor que interpreta al padre, tenía mucha experiencia, es un actor bastante reconocido, y Lorenzo, por el otro lado, si bien es hijo de una pareja de actores, dramaturgos, no, era su primera película, ¿no? Entonces había un poco que encontrar cómo generar un espacio más lúdico, más divertido entre ambos, ¿no? Y así trabajamos mucho tiempo antes, también con los otros miembros de la banda, para generar una dinámica que Lorenzo se sintiera, digamos, cómodo y pudiera, pues, construir el personaje. Si no lo hace, lo dejamos adentro. ¿Dónde está? Tengo una idea. Cyberpunk, de hecho, es algo que a mí me interesa mucho, y también el steampunk, ¿no? Entonces es un poco entre esos dos géneros y esa estética que partimos la película, ¿no? Y también incluso se expande al mundo musical, ¿no? O sea, Mueran Humanos, Cadena Nacional, Voz Propia, como que tienen elementos también que remiten a este género, ¿no? Entonces sí fue algo que está muy pensado, y también en generar una unidad con los espacios que elegimos, porque no teníamos tampoco muchos recursos, que se afinaran y que estuvieran en la misma línea un poco de estos géneros, ¿no? Que fue algo que siempre estuvo presente, y también siempre pensamos desde el inicio, ¿no? Con Víctor en general y con Ferran, que fue el fotógrafo, en como si estos personajes fueran fantasmas de la ciudad, ¿no? Entonces, siempre tener una prioridad sobre estas grandes estructuras, ¿no? Incluso la cadencia y el ritmo de los personajes que evocara pues esta sensación. Tenemos que estar preparados para el día en que funcione. No falta mucho.
Y ahora, después de la pausa, les vamos a presentar una cápsula con las películas que fueron seleccionadas para exhibirse en los festivales de Sundance y de Berlín, y les haremos nuestras recomendaciones de estrenos en salas y en línea. No se vayan. En la pasada edición del Festival de Sundance se estrenaron varios títulos de América Latina, entre los que destacan en la competencia World Dramatic Competition, la producción brasileña Malu, ópera prima de Pedro Freire, Reinas, de Claudia Reinique, una coproducción entre España, Suiza y Perú, y finalmente Sujo, de las mexicanas Astrid Rondero y Fernanda Valadez, que ya habían destacado en el año 2020 con su película Señas Particulares, llevándose el premio del público. En esta ocasión, Sujo se alzó ni más ni menos que con el gran premio del jurado en su categoría. Muchas felicidades. El pasado 22 de enero fue anunciada la programación de la Berlinale 2024, que se llevará a cabo del 15 al 25 de febrero próximos. Los títulos iberoamericanos este año serán las películas La Cocina del mexicano Alonso Ruiz Palacios y Pepe del dominicano Nelson Carlo de los Santos Arias, competirán por el Oso de Oro junto a otros 18 títulos. También optará al máximo galardón el filme Another End, del realizador italiano Piero Messina, y protagonizado por el mexicano Gael García Bernal y la franco-argentina Berenice Bejo. Además, competirán en la sección Encounters el filme Cidade Campo, de la brasileña Juliana Rojas, Dormir de Olhos Abertos, de la alemana Nelly Bolatz, una coproducción entre Brasil, Argentina, Taiwán y Alemania, y Tú me abrazas, del argentino Matías Piñeiro, coproducida con España. Mucha suerte para todas y todos. Y bueno, ahora ya al final del programa les presentamos nuestras recomendaciones, películas que pueden ver en algunas plataformas o en salas, en estrenos en estos últimos días. Hay bastantes buenos títulos, sí. ¿no? La primera es Tan cerca de las nubes, de Manuel Cañive, que es un documental muy interesante sobre el primer equipo profesional de fútbol femenil que hubo en México. Eso a principios de los 70s, fue un furor, yo lo recuerdo porque yo lo viví. Yo me aficioné mucho a este equipo porque salías de la nada, como lo muestra el documental. Las chicas eran reclutadas de una forma muy al azar y resultaron ser muy buenas. Eran chicas que desde niñas les gustaba más jugar con la pelota y las veían mal por eso y las mamás las regañaban, y ya después cuando se volvieron futbolistas se volvieron famosos, celebridades efímeras. Y también habla de algo muy, muy triste, que es como después de aquel mundial del 71 fueron olvidadas y la FIFA prohibió los mundiales femeninos porque como se había organizado fuera de su dominio, ¿verdad? Entonces no les gustó, y hasta 20 años después creo que volvió a verse. Sí. Yo había visto un documental en Toronto que se llamaba Copa 71. Es del mismo tema. Sí, yo decía, es una locura que no haya un director mexicano o un documental mexicano que tratara este tema. Y Manuel Cañive. ¿Qué hizo antes el de la princesa, el de Diana Mariscal? ¿Cómo se llamaba? El silencio de la princesa. El silencio de la princesa, exacto. Así es. Muy bueno, también está Familia, de Rodrigo García, que es su primera película mexicana. Es su primera película mexicana. Su protagonista es Daniel Jiménez Cacho. Bueno, no sé si llamarlo protagonista porque es como una película coral. Sí. Pero es el centro, digamos, de la acción, es el papá, el paterfamilias, que en un momento dado decide vender el viñedo, del cual ha vivido la familia todos los años. Y es un poco un Rey Lear de Baja California, porque tiene 3 hijas, y las 3 hijas tienen diferentes relaciones con él. ¿No? Una se lleva mejor. Sí, todo gira alrededor de una comida, lo cual es difícil porque dices, bueno, ¿qué tanto se podrá sostener sobre una conversación? Y creo que logra. Creo que lo logra bien. En algo me recordó también en Alcarrás, en otro tono, pero también la modernidad y la nostalgia y la familia y todo eso. Con Maribel Verdú, que aquí aparece otra vez como muy buenos actores, Ilse Salas, Cassandra Changuerotti y Natalia Solián. Son las 3 hijas. Y Jiménez Cacho, como dije, es el papá. Pues ya es el abuelo, ¿no? Bueno, ya va a ser abuelo. Entonces lo hemos visto de jovencito,
seductor en Solo con tu pareja, allá abuelo. Ser abuelo. Así es. Y bueno, está una serie de HBO que se llama True Detective, dirigida por la mexicana Isa López, que yo he visto solo 2 episodios y es estupenda. Me pareció ¿verdad? realmente una película muy misteriosa, chistosa a ratos, curiosamente. Además, qué paquetote tan Sí, grande, porque no, True no. Detective tuvo una primera temporada que hizo culto, pues, ¿no? Sí. Y decía, ya nunca va a haber una buena temporada de True Detective. Eso parecía. Y creo que esto está a la altura, y Está a además la con altura. Jodie Foster, que Con Jodie Foster, con que todo está, lo que eso implica, ¿no? Sí, que hace un personaje insoportable. Que todo el mundo se queja de ella. Y hay unas referencias a La Cosa de John Carpenter que me gustan mucho, porque hay igual este como bloque de muertos helados que se parece mucho a la criatura que aparecía derretida en La Cosa. Y además hay elementos sobrenaturales, todo muy bien manejado por Isa López, ¿no? Sí, una directora que había hecho aquí en México la película Vuelven, Ujú, sí. Y más bien después se fue a Estados Unidos a probar Sí, suerte, y pues sí. creo que ya dio pie con bola, como decimos aquí, ¿no? Exacto, una película filmada en Islandia. Imagínate. Sí, O sea, ya es- para eso a mí me sí. parece un logro nada más haber Exacto. filmado una secuencia en Islandia, En porque Islandia, sí se siente el temperaturas frío. bajo cero. Y bueno, hay una película de horror buenísima que se llama Cuando acecha la maldad. Esa se estrenó en cines, es del argentino Demián Ruña y es realmente sobre el mal, cómo se extiende el mal en una comunidad rural argentina y los efectos que causa en la población, ¿no? Una especie de posesión diabólica a lo bestia. Sí, de cómo el diablo o la maldad o lo Ajá. que se va filtrando en donde no te lo esperas, y hay escenas tremendas, ¿no? Tremendas. Es una película que creo que sí ha causado olas, ¿no? Yo la Sí. vi muy comentada en redes, cosa que no siempre pasa con las películas. No, y además es un hecho notable que se estrenen 2 películas argentinas en nuestra cartelera, porque la otra es Puan, de María Alche y Benjamín Neustadt, que concursó en San Sebastián, ganó el premio a Mejor Actor, el premio a Mejor Guión, y es muy ocurrente sobre la rivalidad académica entre 2 maestros que se quieren quedar con una cátedra. Uno es el maestro disciplinado, de casa, que se ha quedado todo el tiempo en Argentina. El otro es un chanta, como dicen los argentinos, que viene de Europa, viene de Alemania, viene con un montón de créditos académicos. Entonces se da esa rivalidad muy chistosa. Ah, pues Es una ok. comedia No la he recomendable. visto, la veré. Y yo no he visto Tiempos Futuros, ¿tú sí? Sí, que es la película de la que ya presentamos una entrevista con su director. A mí me gusta, es una distopía, que ya luego en el cine latinoamericano las distopías son difíciles de diferenciar de las películas del Reales. presente, Sí. ¿no? Como pasaba con la película de Julio Hernández Cordón, Ajá. porque el horror ya nos alcanzó, ¿no? Claro. Entonces, bueno, no es tan literal en esta película, habla de ha dejado de llover en Lima, un padre y su hijo viven juntos y él se esfuerza en construir una máquina para hacer llover. El hijo lo quiere ayudar y en ese intento se involucra con una banda del crimen organizado, que es una realidad, por lo menos en México, ¿no? Sí. La única forma de poder conseguir algo es por el crimen. Es por el crimen organizado. Visualmente es muy buena, sí, te proyecta esta sensación de desesperanza, que te digo, es como también muy del presente. Está producida por Berta latinoamericano. Navarro, ¿verdad? Ujú, así es, así es. Bueno, está Bueno, en pues, salas. ujú. Y nosotros llegamos al final de nuestro programa. Ojalá nos acompañen en la próxima emisión de Encuadre Iberoamericano, que como saben es una plataforma televisiva en la que buscamos dar visibilidad a estrenos de películas en plataformas, en salas, al paso de películas por festivales internacionales, trayectoria de directores, etcétera, etcétera. Pásenla muy bien, nos vemos el mes que entra. Muchas gracias, Leonardo. Gracias a ti.